Bien, pues hace ya un año después de la gota fría en Valencia, y ayer no daba crédito cuando puse el enfermativo y me encontré con esto. Todos en contra de Mazón. Oiga, que muy bien, pues él y todo su gobierno del PP son responsables de las muertes y la destrucción. El caso es que estos mismos que vitoreaban solo a Mazón, hace un año lo hacían también con el presidente. Este gobierno nos ha vendido y por eso ya no solo exigimos la dimisión de Mazón, sino también la de Sánchez y la de todos los responsables políticos que han estado implicados. Todos deben dimitir, todos deben irse. Pero qué pronto se nos olvidó cuando todos los políticos fueron abucheados y le tiraban barros sin miramientos del partido al que pertenecieran, y Sánchez tuvo que salir corriendo. Pero qué pronto se nos olvidó que nuestro presidente, más de un mes después, salió de nuevo corriendo sin tener valor para ir al funeral homenaje de las víctimas. Me gustaría que fuera de verdad un homenaje a mi padre, porque si lo fuera yo sería la primera que estaría ahí dentro. Pero lo que me parece es que es un lavado de imagen para los políticos que no han estado a la altura ni por asomo de la situación, que no nos alertaron, pero es que encima tampoco nos socorrieron, pero es que encima tampoco buscaron a mi padre. Solos, abandonados, llevamos más de 40 días solos, abandonados, con el único apoyo de voluntarios. Si no hubiera sido por los voluntarios, hubiéramos muerto allí todos. Sostenían en sus manos las fotografías de los familiares que perdieron en la Dana. Sonia no pudo más en el funeral. Me he salido de la catedral. Y se fue porque no quería ver a los políticos. No quería estar en el mismo espacio que ellos. Yo no me puedo sentar con los asesinos de mi padre, porque me gustaría estar homenajeando a mi padre. Rosa también habló con la reina. Yo le he dicho que a ella qué le parecía, si era una catástrofe natural, como ha dicho el monseñor Benavent, o era realmente una negligencia. Y ella me ha dicho, si yo pudiera hablar... Claro que las reinas ni el rey pueden hablar. Para eso mismo le pagan, igual que a nuestros políticos. Así que por favor, quédate hasta el final, porque voy a demostrar cómo el gobierno estatal son tan, o incluso yo diría más culpable que el gobierno autonómico valenciano. No caigamos en su trampa de división, con su arcoíris político de rojos, azules o demás coloritos políticos, castigando a unos y dejando impunes a otros. Y la primera pregunta que me hago, ¿se pudo haber atenuado el daño material y personal? Y la segunda pregunta, ¿qué o quién ha matado? Por favor, no recurran al fácil comodín del cambio climático. Más de 220 personas han perdido su vida en mi país y de que el cambio climático mata. Y es que ciertas políticas podrían ayudar a aumentar los daños materiales y humanos en estas catástrofes naturales. Bueno, o quizás no tan naturales como tú mismo te plantearás tras ver este vídeo. Y empezaré por el derribo de presas. Creo que este ingeniero lo deja muy claro. Más de 30 presas durante el gobierno de Ximo Puig han acabado con ellas. ¿Por qué se habían hecho estas presas? Primero, para canalizar, segundo, para contener. En esta imagen pueden ver unos científicos japoneses haciendo una simulación con una maqueta de qué ocurre cuando en el recorrido de un río eliminas todas las presas, represas y azudes. A ver si los ecologistas pagados por los políticos pueden entenderlo ya de una vez. Pero no solo se han derribado muchísimas presas y azudes que contenían el agua, sino que se han dejado de construir presas como la de Cheste. La construcción de una presa en Cheste está proyectada desde el año 2004 para evitar precisamente la presión sobre el barranco del Poy, para evitar precisamente la presión. O paralizado proyectos y estructuras para minorar los daños de estas catástrofes. Precisamente Rivera paró en el año 2021 un proyecto para arreglar el barranco del Pollo que pretendía evitar riadas como la que ahora ha devastado muchos municipios de la provincia de Valencia. Este es el documento con el que el Ministerio frena el plan de acondicionamiento del Barranco del Pollo. Diseñado en 2006, antes de su archivo definitivo, el proyecto había sido aparcado por varios gobiernos, a pesar de que en 2009 la Confederación Hidrográfica lo calificó como prioritario. 2 años más tarde, con Teresa Rivera como secretaria de Estado, se emite una declaración de impacto favorable, pero llega el relevo en el gobierno y cae en el olvido. En 2021, ya con Rivera como titular, el Ministerio revisa el plan y lo paraliza. Resumiendo, Rivera en el 2011 lo aprueba, llega el PP y lo echan en el olvido, y cuando por fin Rivera llega al gobierno lo paralizan y como premio la ascienden a vicepresidenta de la Unión Europea. ¿Entienden ahora por qué este canal se llama Un Mundo al Revés? La obra estaba presupuestada en 250 millones de euros. La reconstrucción de las infraestructuras de la zona superará con creces los 2.000 millones según los expertos.
Otro motivo fundamental fue el vaciado de presas sin previo aviso, porque desde que se tienen registros ha habido ya 25 gotas frías con la misma o incluso más intensidad de lluvia. Entonces, ¿por qué aquí se produjeron tantos daños? Eso no fue una inundación. Una inundación es cuando poco a poco va creciendo el nivel. Y eso fue una ola. Eso fue un tsunami que entró por las calles. Y fue destrucción. Y eso fue un alivio de agua. El problema es que nadie avisó que se iba a hacer eso. ¿De quién depende esa decisión de soltar agua de un pantano? Una decisión de una administración del Estado, estatal. En definitiva, por previsión o prevención, la Confederación ni vació antes ni avisó a las poblaciones. En cambio, casualidad, contrató 3 semanas antes un seguro de responsabilidad civil por culpa penal. No podemos dejar de hablar de las medidas ecologistas, como no poder limpiar los cauces de los ríos, montañas y un largo etcétera. Por eso hay alcaldes que por su cuenta y sin permisos ya se encargaron de limpiar para evitar precisamente Estamos en el barranco de los Arcos, otro de los barrancos en los que el ayuntamiento está interviniendo sin autorización de Confederación. Esto es competencia de la señora Rivera y el ayuntamiento está haciendo algo que no tiene que hacer. Cayetano, ¿por qué os preocupa tanto esto? Está aquello lleno de cañas, lleno de broza, de maleza y claro, ahí hay un tapón enorme. ¿Habéis denunciado ya esa situación antes? Sí, anteriormente ya lo hemos estudiado. El del Segura me dijo que no era competencia suya y cuando le dije que iba a limpiar el barranco me dijo que entonces tenía que pedirle permiso a ellos. El ayuntamiento va a actuar, vamos a limpiar, pero Confederación tiene que hacer algo. O nos autoriza definitivamente a mantener los barrancos o actúan ellos. Lo que no puede ser es que esto siga así ante una amenaza de daño. Como no pueden tocar una sola caña de la que hay en los cauces, no vaya a ser que les metan un multazo a la Confederación Hidrográfica del Júcar. Es decir, que esto tiene mucho que ver con la inoperancia de los seres humanos o de algunos seres humanos y quizá no tanto con el cambio climático. Dan ha sabido de toda la vida del Señor. El relato será manipulado. Lo importante para todos a los que os lleguen mis palabras es que recordéis lo que habéis vivido. El martes mi casa quedó inundada. Esta catástrofe ha demostrado muchas cosas que debemos recordar. Perdí muchísimos objetos, temí por la vida de mi hijo y de mi pareja y perdí a mi abuela. Y mi historia es la de todos los que vivimos en la Horta Sur. Yo he perdido a mi marido de 61 años y a mi única hija de 24. Lo he perdido todo en mi vida. A las 7:24 exactamente es cuando el agua entró con una fuerza tremenda. Lo vi ya muy alto y le dije a mi marido, está muy alto. Y él me dijo, no hay problema, nos avisaría. Resulta que la alerta en la Comunidad Valenciana la dan a las 8:15. Personas que no saben lo que tienen que hacer, si salir con su coche, si no salir con el coche, si bajar al sótano, si subir al tejado. Llegó antes el agua que los avisos. Recordad cómo vuestros móviles sonaron cuando el agua llevaba 1,5 metros de altura. ¡No sabíais, hijos de puta! ¡Asesinos! ¿No disteis la alarma, colegio? ¡Asesinos! ¡Comercios, todo abierto! ¡Tus hijos, nuestros padres muertos! Nadie nos ha ayudado en las primeras 72 horas. Porque no paran de decirse mentiras. Hoy he visto un tuit del Ministerio de Defensa en el que decía que la ayuda llegó el día 1. ¡Eso es mentira! Estuvimos solos y abandonados los primeros días. Toda la semana estuvimos abandonados. Siempre que hay un drama y una tragedia, España va a estar y las Fuerzas Armadas, en este caso la UME y el Ejército del Aire y el Espacio, van a estar ayudando a Marruecos. Lo que no podemos es que en un país el Ejército haga todo, sus labores, las labores que corresponden a la Administración, en este caso la Administración valenciana o en este caso labores de seguridad. En las inundaciones de Bilbao en 1983, a pesar de que todavía no existía la Unidad Militar de Emergencias, la famosa UME, en los primeros momentos se desplegaron 10.000 soldados de varias unidades. En Valencia, en 2024, que ya existía la UME, se desplegaron en las primeras 24 horas solo 100 militares. Es decir, el mínimo indispensable para sacarles unas fotos que mostrar en las ruedas de prensa. Solo en Valencia disponía de más de 7.000 efectivos repartidos entre 5 batallones y 6 regimientos. Uno de esos batallones es el de helicópteros de emergencia número 2, cuya principal misión debería ser la de salvar vidas, pero no lo hicieron. Otro de los regimientos es el de Caballería Lusitania número 8, que dispone de vehículos pesados Centauro, así como vehículos de exploración de caballería que podrían haber recorrido Valencia en las primeras horas rescatando centenares de personas en riesgo vital, y su presencia habría marcado la diferencia entre la vida y la muerte. En Alicante, a solo 2 horas de Valencia, a mediodía del mismo día 29, había tropas de operaciones especiales listas para salir, pero no salieron hasta 4 días después y se pasaron el primer día de despliegue sin hacer nada útil,
porque les prohibieron expresamente buscar víctimas entre los coches. Por cierto, que el valiente cabo primero Eric Silva nos informó a todos de ese crimen y en lugar de sancionarse a los culpables, Margarita Robles lo sancionó a él por contárnoslo, y esto solo fue posible porque hubo órdenes expresas de no intervenir. En conclusión, que la inacción de las Fuerzas Armadas en Valencia no se debió a ineptitud ni imprevisión. Fue un crimen perfectamente premeditado desde el Ministerio de Defensa. Recordar cómo la primera noche cuando el agua bajó salisteis a buscar a vuestra gente y a vuestros objetos, y recordar cuántas sirenas visteis haciendo lo mismo que vosotros. Ninguna, ¿verdad? Que la querella va contra él, contra Marlaska, Margarita Robles, Teresa Rivera y por supuesto Juan Carlos Mazón. Tenemos que ir contra Pedro Sánchez a saco porque podía haber ayudado a toda esa gente con el estado de alarma, estado de emergencia, bueno, y no ha hecho absolutamente nada. Hemos tenido conocimiento que el pasado 5 de noviembre de 2024 se remitió a las diferentes consejerías y organismos autonómicos encargados de los departamentos de Interior comunicado en relación con la DANAS en el que se indica en síntesis que los cuerpos de policía local, y en negrita lo dice, no pueden prestar servicio. Ha tenido la Guardia Urbana, por ejemplo, de Barcelona que irse, por orden estatal, de Catarroja. Además dicen que en el gobierno se les ha impedido desde el principio poder ayudar. Yo leo textual, no se permitió a miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad prestar servicios uniformados de forma voluntaria. Es decir, que el mismo Estado español no permitió a las fuerzas de seguridad que fuesen uniformados de forma voluntaria. Vosotros, policías, bomberos y militares, recordad cuando os desplegaron. Queremos denunciar lo siguiente. Es la tercera vez que se nos activa, desde el miércoles al mediodía, y por tercera vez se nos impide acudir. 3 vehículos preparados, un camión grúa con grupo electrógeno, hospital de campaña, bombas de achique, material de rescate en superficie y bajo superficie, buzos especializados. Desconocemos los motivos políticos u organizativos por los que los valencianos no pueden contar con nuestra ayuda. ¿Me estás diciendo que somos los primeros auxilios en llegar? Sí. ¿No habéis recibido auxilio? No, aún no ha llegado la policía de España. Nadie en este pueblo. El vecino con un tractor ha sido más útil que todo el gobierno. El vecino de al lado de mi casa ha limpiado más coches y más barro que toda la UME. Hay una empresa que nos ha donado un camión cisterna de 32.000 litros, este camión que tengo aquí detrás, para donarlo a todos los tractoristas que estamos trabajando en el pueblo, ¿vale? El gobierno se lo quería quedar para la UME y para los bomberos. Gracias a la Guardia Civil y a la policía local hemos podido conseguir que este gasoil vaya para los tractoristas, que fuimos los primeros en estar dando palazos y quitando coches del medio. Esto no puede ser, que no jueguen con nosotros, joder. No solamente no ha mandado allí a los medios que tenía, sino que les ha impedido, prohibido ir. Y esto es gravísimo, es delictivo. Y si no tienen recursos suficientes para hacerlo, que los pidan. Yo he perdido a mi marido de 61 años y a mi única hija. Paguen los culpables, porque esto ha sido una inaptitud de políticos. Son las 9 de la mañana. Quiero enseñaros cómo estamos todavía. Me da mucha vergüenza hacer este vídeo, pero solo queda que nos ayuden, que metan presión de otros países. Esto es Valencia. Mirad las calles. Esto es lo que tenemos en la puerta de casa. Yo nunca he hecho esto, nunca había pedido ayuda, pero por favor, ya nos estamos poniendo enfermos. Pagamos impuestos, es una sociedad civilizada. Dicen que somos el primer mundo. Pagan sus impuestos, son los empresarios también que pagan sus impuestos para que precisamente ante situaciones como esta, el Estado responda de manera eficaz y de manera equitativa. Son 6 días ya no puedo más. ¿Cuánto quisisteis hacer y no pudisteis? ¿Qué os encontrasteis y qué os dijo la gente al llegar? ¿Dónde están los que salen esto en la Sexta y en la Antena 3 y todo esto? ¿Dónde está esa gente? Están los militares? ¿Por qué no nos sacan? Los militares no habían en Masama ese. Nada, en Masama nada. Ni aquí, no había nada. Esto es lo que no cuentan. Ni la administración, ni los funcionarios, ni el alcalde, ni la UME, no viene nadie a ayudarlos. Vienen aquí a traer ayuda y no se la cogen. Recordad las caras de quienes os dieron agua y comida, de quién sacó vuestros escombros de casa, de quién se puso de fango hasta las cejas y de las cadenas humanas de cubos. Y cuando llegué yo el cuarto día en Catarroja, aquí todavía no había aparecido ni el ejército, ni los bomberos, ni nadie. Recordad por favor, porque tenemos que cambiar algo. Debemos recordar todo esto para que cuando volvamos a la normalidad
puedan rodar las cabezas de los responsables. Sí que queda claro es que cuando acabemos de limpiar esto, iremos a limpiar la Moncloa. Eso que no lo duden, ¿no? Cuidado. O sea, acaban de encender la pólvora de Valencia. Habéis visto quién están salvando esto, y no forman parte del Estado. Debemos minimizar el Estado y librarnos de cargos públicos que están chupándonos la sangre. Todos deben caer, los debemos echar a patadas, son una lacra para nosotros. Por favor, valencianos, por favor, españoles, recordad. Recordar para no olvidar sus caras, sus nombres, lo que hicieron o lo que dejaron de hacer. Y cuando tengamos que responsabilizarles o culparles, por favor, que los colores políticos que tenga cada uno no nos hagan perder la visión, porque ya va siendo hora de que abramos los ojos, señalando a todos, y repito, a todos los responsables. De verdad, gracias a todos los voluntarios. Como ha dicho el compañero, solamente el pueblo salvará al pueblo. En redes sociales, ¿no?, de que solo el pueblo ayuda al pueblo. El Estado somos todos. Dimisión, dimisión de todos. ¡Visca Valencia! ¡Y viva España!